pasó con los maestros hoy en día y cuál es el reto que enfrentan? Ahorita nuestros niveles, tanto por todas las reformas educativas, están en decremento total. O sea, yo creo que sí tenemos que volver a lo básico y sí tenemos que volver a antes, cuando la educación sí era en valores, sí el maestro era una autoridad. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, lo que diga el maestro es ley, ¿eh? Y pobre de ti que le faltes al respeto al maestro. También tiene que ser un mediador emocional el maestro. Si bien es cierto, antes pues se hacía lo que decía y como dijeron ahorita, pues a veces hasta los papás decían, maestro, ahí se lo dejo, ¿no? Y usted póngale rienda. Entonces respetaban lo que el maestro. En este caso, el maestro tiene que tener también más empatía, más comunicación con la parte de las emociones. La mayoría de ellos acudían a las escuelas donde se forman maestros por vocación. Así. Ahora ha disminuido mucho la matrícula de quien quiere ser profesor y la mayoría dicen que eligen ser profesor o profesora por la estabilidad laboral y por una oportunidad laboral. Entonces no es la misma llegar con vocación a llegar por una oportunidad laboral. Volvemos, es martes de Mesa de Psicología con nuestras por acá especialistas. Qué gusto tenerlas. Mariel Montes, bienvenida, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, Carito. Buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerte por acá. ¿Y está Mayra también? ¿Está Mayra en el Zoom o no? Aló, buenos días a todos los puenteros. Buenos ¿Cómo días, están? Mayra. Bien, qué gusto saludarte. Aquí vamos a tomar café por ti. Ay, no es cierto. Ya vente, Mayra, ya vente. Café, talega, Ya voy, ya casi voy. Calientito. Se levantó la Maffer a las 3 de la mañana. Lo estábamos viendo, sí, a colar y a tostar el grano. Sí, yo le ayudé también ahí a las 3. Bueno, yo llegué como a las 3:30, ¿no? Mil gracias. El café, talega, el árbol de vida, el corazón de Hermosillo, que lo invita a probar. Ay, está bien caliente, pero a mí me gusta, sí, me gusta que queme la lengua y la garganta. ¿Y no? ¿A qué te gusta, caliente o frío? Caliente sin azúcar. ¿Y a ti también? A mí me gusta con leche, con una esplenda. No, espérate. Y no tan caliente. Ay, no. Sí, andamos en las complacencias. No. Café es pero café. Caliente está buenísimo aquí. Alguna vez le aprendí a mi amiga Cintia Vázquez, le mando un fuerte abrazo hasta Boston, mi querida amiga, y hace como 15 años, ¿no? Que me dijo, es que, ¿cómo tomas el café? El café es café. No se le tiene que echar nada. No, yo nomás aquí lo tomo negro. Y a partir de ahí, yo a los cafés no le echo nada. Pues que café es café, pues. Bueno, depende, no hay uno. Pero como este es el y luego la gente de Cananea como que es apasionada del café. Yo tengo mis amigas de Cananea, pues, claro. Son apasionadas del café y son bilingües. La mayoría de mis amigas Cananea. Pues claro. Por el americano y minero. Y muy fregones. Claro, bueno. A ver, vamos. No mentiras. A ver, pero la verdad, el café, el mejor café, el corazón de Hermosillo, el café Talega. A ver, el maestro, es la semana, siempre nos adelantamos, hablamos de las madres, nos gusta la reflexión fuera de agenda. Y cuando hay la agenda también, pero ahorita a ver, ¿qué pasó con los maestros hoy en día y cuál es el reto que enfrentan? Mira, es muy importante, Luis Alberto, el tema de hoy, porque los maestros estamos siempre, las maestras sometidas a la crítica, sobre todo los que son de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, que se pensaba que estábamos muy olvidados los maestros de media superior, que son los de bachillerato, pero no, o sea, hay mucho trabajo que se está haciendo. Fíjate, antes, Luis Alberto, te voy a hablar del maestro de antes, era como ser maestro de vocación, era como un sacerdocio, no como una oportunidad laboral, ¿sí? Era la persona culta del pueblo, pero era como un sacerdote. Lo que se decía el maestro se hacía en la comunidad, ¿no? Si el maestro decía vacunas, vacunas, no vacunas, no vacunas. O sea, el maestro regulaba hasta la economía, incluso en las familias, los valores, todo este desarrollo. Pero también en ese entonces se hablaba de una imagen de autoridad y de autoritarismo, ¿no? Que también pues tuvo sus vicios y tuvo sus consecuencias. Ahora, ¿cómo se va modificando el perfil del maestro y la maestra? Con las reformas educativas. Las reformas educativas llegan y te dicen, para esta nueva reforma, o sea, para este nuevo sexenio, casi, ¿no? Porque vamos a por sexenio, las reformas en México, las últimas sobre todo, necesito este perfil del maestro, ¿sí? Y a veces ese perfil no embona, Luis Alberto, a las nuevas generaciones de los estudiantes. Y ahí es donde hay que hacer ajustes. Te voy a hablar de la nueva escuela mexicana. ¿Quién debe de ser el maestro? ¿Cómo debe de ser la maestra para la nueva escuela mexicana? Debe de ser solamente una guía y mediador del conocimiento, no solamente una guía, facilitar el aprendizaje,
que construyan los estudiantes su propio conocimiento, debe de fomentar la autonomía, o sea, no va a regular el control y no va a retomar ese liderazgo áulico, sino que el estudiante lo tiene que retomar. Tiene que hacer que los estudiantes se adapten a las necesidades y exigencias de la sociedad, pero también tiene que ser el agente de cambio social, y ahí entran los valores, Luis Alberto. Los valores, Luis Alberto, en la docencia y en todas partes, quiero que lo entienda la gente que nos ve. Los valores no son aprendidos, no se aprenden los valores, no se enseñan los valores. Yo no puedo enseñar un valor a un estudiante. Los valores, Luis Alberto, se transmiten, son transmitidos. Como yo vivo, como yo arraigo mis valores, los voy a transmitir y la otra persona lo va a ver en mí, va a asociar mis conductas con mis palabras y mis actitudes y va a elegir esa parte mejor de mí para sí mismo. Por eso es bien importante que los maestros y las maestras desde la ética trabajen sus valores, y por eso hemos venido durante muchos años de este programa a hablar de condiciones que pasan cuando los maestros y las maestras están haciendo algo fuera de sus perfiles. ¿Cómo ves, Carolina? A ver, ¿qué pasó con la figura del maestro? ¿Cómo está el maestro? Yo creo, desde mi perspectiva como maestra, y sobre todo soy maestra y tengo una escuela y he sido maestra de preescolar y sobre todo de maestría y educación superior. Hay muchos retos ahorita en el maestro. Me gustó mucho lo que puntualizaste, porque cuando estabas hablando del maestro de antes, que era una figura de autoridad, llegamos a tener los mejores niveles de educación en México. Ahorita nuestros niveles, tanto por todas las reformas educativas, están en decremento total. O sea, yo creo que sí tenemos unos, si no es que el peor nivel educativo, ¿no? Si lo comparo con Latinoamérica, tenemos un nivel de grado escolar de 9.9 años en una persona, y el analfabetismo, lejos de estar en decremento, está en aumento. Pues, ¿por qué? Porque los niños de quinto, sexto de primaria no saben leer, no saben escribir. Tengo varios niños que no saben leer ni escribir. Pero sobre todo, uno de los retos de ser maestro es que, aparte que ya no somos autoridad, somos una guía, los papás se meten en las escuelas, los papás se meten en los grupos de WhatsApp. Si vamos a hablar sobre retos reales en este siglo, yo cancelé en mi escuela los grupos de WhatsApp, por ejemplo, porque aparte que no leemos como papás, queremos mandar al maestro, queremos mandar a la maestra y sobre todo queremos decirle cómo trate a nuestros hijos e hijas dentro de la escuela. Ah, exacto. Entonces, yo creo que sí tenemos que volver a lo básico y sí tenemos que volver a antes, cuando la educación sí era en valores, sí el maestro era una autoridad. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, lo que diga el maestro es ley, ¿eh? Y pobre de ti que le faltes al respeto al maestro. Ahorita los alumnos no tienen respeto al maestro porque son unas guías, tampoco están llevando un reglamento como tal en las escuelas, porque atentamos contra los derechos humanos del niño y de la niña, por ejemplo. Entonces sí es un reto, tanta diversidad en ideas. O sea, está muy fácil, vas a seguir el reglamento de la escuela y el maestro te va a pautar esto y va a haber, por supuesto, con todo el tema de respeto y todo el tema de educación y todo el tema de los derechos humanos, cuidando la integridad del niño. Pero los papás no tienen por qué meterse en los grupos de WhatsApp, ni tienen por qué meterse para administrar la escuela, ni tienen por qué meterse, ¿sí me explico? No son parte del organigrama. No son parte del organigrama de la escuela. Entonces, me ha tocado mucho asistir a escuelas que dicen... Pero no, sí pueden opinar, ¿no? ¿O a qué te refieres? Claro, pueden opinar, pero no pueden levantar una guerra interna en la escuela con un grupo de WhatsApp. Yo siempre les digo, si lo hablaron por WhatsApp, no es oficial de la escuela. Muy bien. O sea, sí, así, si lo hablaron por WhatsApp, no es oficial de la escuela, porque la escuela tiene esta aplicación para tener comunicación con los papás. Además, los contenidos los contenidos de la escuela están moderados por un modelo educativo imperante de la nueva escuela mexicana. No es porque Caro o la maestra Lupita o el maestro Juan hayan decidido un día trabajar ciertos contenidos nomás porque lo decidieron. No, todas las escuelas en México llevan una sinergia igual. Y tienes que llevar la guía y tienes que respetar todos los patrones y los protocolos de la Secretaría de Educación. Pero es bien importante también decir, bueno, ¿cuáles son los nuevos retos en la escuela? Los accesos digitales, las nuevas tecnologías, la falta de apoyo al maestro. O sea, tenemos que tener un grupo controlado de 18, 19 niños con un auxiliar, por ejemplo, yo que manejo auxiliares en mi escuela, asistentes educativas,
y aparte tenemos que atender a la mamá de inmediato y aparte planear, o sea, no te alcanza la vida, pues, no te alcanza la vida escolar. Ese es un reto el tiempo también. Mayra, ¿cómo ves esta situación del maestro hoy en día y cómo retomar ese rumbo? Porque exactamente a veces como padres de familia queremos que a lo mejor el maestro corrija lo que no corregimos en casa. Tal vez, Mayra. Mira, pues yo vengo de maestra, mi abuela fue maestra por más de 30 años ahí en Plan Oriente, y yo iba con ella desde los 5 años, entonces yo creo, mi primera carrera es licenciada en Ciencias de la Educación, y si bien es cierto, el maestro, como dice la Real Academia Española, definiendo así con un concepto, es la persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o que tiene un título para hacerlo. En los retos que tiene hoy, las nuevas dinámicas educativas, los cambios a los que nos enfrentamos, pues es muy diferente de los años 60, cuando yo estudiaba, como decían ahorita, el respeto al maestro, la autoridad que era, aunque si bien es cierto, no, a lo mejor los salarios no eran los mejores, pero había una motivación por la profesión. Actualmente, pues sí, hay los cambios tecnológicos, el sistema escolar pues se ha estado modificando. Ahora el maestro tiene el reto de ser un facilitador del aprendizaje. En este caso, donde promueva esa participación activa de los alumnos y desarrolle habilidades como el pensamiento crítico. Ya no se vale decir que te vas a parar en el aula y vas a hablar y hablar y hablar y ser esa figura que no interactúa o que simplemente no entra en esa comunicación. Los seres humanos aprendemos haciendo y los seres humanos también tenemos demasiadas formas de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera. También tiene que ser un mediador emocional el maestro. Si bien es cierto, antes pues se hacía lo que decía y como dijeron ahorita, pues a veces hasta los papás decían, maestro, ahí se lo dejo, ¿no? Y usted póngale rienda. Entonces respetaban lo que el maestro. En este caso, el maestro tiene que tener también más empatía, más comunicación con la parte de las emociones, identificando aquellas señales de riesgo que haya en algunos alumnos en cuanto también a la salud mental, porque ya se tienen que involucrar más. Tienen que ser como ese sensor que nos da información para acatar alguna situación que se pueda presentar. Ya no necesariamente tenemos que estar con el aprendizaje arcaico. Ahora los retos del maestro es estarse actualizando constantemente, porque a través de toda la información que llega a los alumnos, a los niños, a los jóvenes, pues ¿qué es lo que sucede? Nos motiva más a estar en ese aprendizaje porque todo lo quieren hacer a través de las redes. La tecnología es muy importante, por lo cual el maestro también tiene que actualizarse constantemente, reformarse, como ahorita decía Mariel, ante las situaciones nuevas de cambio, ser ese agente de cambio. Y algo importante es que el maestro ahora tiene que enseñar, como decía ahorita, más a pensar que a repetir. Es también un maestro que tiene que enfrentar la inclusión y la diversidad de las personas con las cuales están en su clase. Y algo muy importante que quiero decir, puedes tener la vocación, pero no puedes tener la actitud. Y creo que la actitud es muy importante para que desarrolles esa labor tan bonita que es enseñar a otro ser humano. Porque de lo que tú hagas va a depender mucho el futuro de esa persona. Y si bien es cierto, la actitud, la empatía, el respeto y la sensibilidad emocional, creo que son los retos más importantes a los que se tiene que enfrentar ahorita. Y como decía, por otro lado también a la cuestión de los papás, de la interacción, pero ya no con el respeto que antes se le tenía. Ahora se le exige de una manera que a veces ni los papás están con ese conocimiento como para debatir cosas que el maestro está enseñando. Y a veces se hace pues un reto muy grande para ellos. Y bueno, los salarios también es un reto importante porque no son a veces bien pagados los salarios de los maestros. A ver, ¿con qué nos quedaríamos? Porque exactamente, pues yo decía ahorita cuando en nuestra cuenta Instagram también @Alberto Medina,
pues el primer maestro es el papá y la mamá también, ¿estás de acuerdo? Porque me encanta lo que decía, los valores se transmiten. Y el niño se va a ir a comportar a la escuela también. Hay una crisis en donde también las mamás, como dices, o los papás quieren estallar la bomba atómica en las escuelas, pero para a ver, educar. ¿cómo exactamente? Hay que tener, ¿Cuál sería la reflexión? En el desarrollo profesional docente, Luis Alberto, los docentes, las maestras y los maestros, la mayoría de ellos acudían a las escuelas donde se forman maestros por vocación. Ahora ha disminuido mucho la matrícula de quien quiere ser profesor y la mayoría dicen que eligen ser profesor o profesora por la estabilidad laboral y por una oportunidad laboral. Entonces no es la misma llegar con vocación a llegar por una oportunidad laboral, porque no vas a tener ciertos criterios en tu perfil. Te quiero decir muy breve. En la formación de docentes en el Estado y en el país y en el mundo, desde los marcos internacionales hasta los estatales y locales, se le forma al maestro en su disciplina y a la maestra, que si enseña matemáticas, mejore ella en matemáticas, que si enseña física, ciencias, la maestra aprenda más ciencias. Esa es la parte disciplinar. Se le forma en didáctica, que sepa transmitir los conocimientos, que se ha fortalecido el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero esta parte del maestro, de la maestra Luis Alberto, interior, la parte espiritual, la parte de que sea paciencia, de su salud mental, es de manera autónoma. No lo forma el sistema para esa parte autónoma y ahorita necesitamos que mucho se invierta a los maestros en el perfil psicológico y en el perfil emocional del docente, que ellos se encuentren bien. Fíjate la sobrecarga de trabajo. Ellos, el trabajo burocrático, planean, diseñan, están frente a grupo con 30 personas al menos por grupo, si no es que secundaria, porque ahí son 6 grupos de 30. Hacen las campañas que se nos ocurren afuera de la escuela, que la campaña de la salud, que la campaña del bullying, que la campaña todo. Evalúan, atienden a los padres de familia y madres de familia, son los que dan la cara. Pero aparte llegan a su casa, ¿sabes a qué? A seguir trabajando, porque como están frente a grupo no les alcanza el tiempo para el trabajo burocrático. Entonces, emocionalmente necesitamos nuevas generaciones de maestros con un nuevo perfil. Y no me refiero a que se vayan los que ya están, me refiero a que los que estén se le invierta más a la formación, esta parte de la parte personal. Ahora, los papás y las mamás son invitados a las escuelas por la UNESCO, vienen en el mapa, en el marco, pero bajo la supervisión de lo que te diga la escuela. Se refiere a que le des un seguimiento a cómo va tu hijo en la escuela, no a que tú estés dentro de la escuela, ¿no? Sí. Se ha malentendido eso. Sí deben de establecerse criterios y cada vez hay un problema, Luis Alberto, muy difícil. Yo lo he enfrentado como académica, me siento que estamos devaluando, estoy devaluada como docente. Ahora los estudiantes, Luis Alberto, como aprenden mucho, han trabajado mucho su autonomía, aprenden mucho virtual a través de las redes sociales. TikTok es un gran maestro, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú llegas a dar clase, maestra, tiene razón, lo vi en ChatGPT. Maestra, tiene razón. Oye, si me acabo de acabar 4 libros para venirte a dar la clase. Entonces, también los maestros somos los estudiantes que tenemos, porque se ha devaluado, y eso en un contexto de sociología, se ha devaluado la imagen del docente como educador, y ahora estamos luchando con las generaciones, poniéndonos a prueba que somos los que tenemos que estar ahí capacitados para educar. Si está bien el aprendizaje autónomo, pero no, la imagen del maestro y maestra siempre va a ponderar. El año pasado me tocó dar a mí una conferencia en los días de consejo técnico, que los papás creen que no estamos trabajando, tenemos el triple de carga en el consejo técnico, y me invitó la Secretaría de Educación en mi zona, que es la 02, a dar una plática que se llama Burnout en el docente. La salud mental del docente es está ponderada, igual de dañada que la del médico y la del enfermero, a ese nivel. O sea, el médico tiene unas jornadas de 36 horas, 18 horas los residentes, los enfermeros también, 12 horas con trabajo físico, carga emocional, el docente también. Entonces, sí es bien importante que atendamos la salud mental de un docente de cualquier grado, preescolar, primaria, secundaria, media superior, de cualquier grado, porque nosotros vamos a hacer la cara emocional y sobre todo yo siempre digo, hay que educar con congruencia. Nosotros somos una parte muy mínima del Día del Niño, pero sí somos una parte en la que estamos más tiempo presentes con los hijos de ciertos padres y madres, simplemente los míos que tienen 1000 actividades. Los ven más los maestros que lo que yo los veo en mi casa, pues porque llegan, comen, hacen tarea, se van a caballos, vienen, se van a terapia, llegan, cenan, se bañan y se duermen. Entonces realmente la vida de un niño o de una niña
dentro de la escuela, es mucho más el tiempo que pasa que en su casa. Nomás ponte a pensar en los horarios. Sí. Entonces los maestros sí siempre están pendientes de nuestros hijos, se merecen todo nuestro respeto, o sea, y aparte de eso, y apoyo, ¿no? Sí veo que están burneados, o sea, yo sí veo que están burneados. No, claro, te sabe mucho, los maestros también nos divorciamos, también tenemos pérdidas, tenemos duelos, y entramos frente a grupo como si no estuviera pasando nada cuando el mundo se nos está cayendo encima. Claro que sí, tenemos derecho a la diversión. Una vida en pausa, para dar lo mejor de ti. No sé si todos, yo voy a hablar por nosotras, por ejemplo. Dejamos la vida en pausa para estar dentro del salón de clases y dar lo mejor de nosotros. Entonces, sí es bien importante lo que dice Mayra, la actitud. O sea, y yo creo que la actitud tenemos que enfocarla en cualquier área del trabajo y en cualquier tema. Si no tenemos una actitud positiva, una actitud adecuada, pues no podemos sobresalir en cualquier labor que estemos haciendo, en cualquier rol. Mayra, cerramos contigo. ¿Cómo cerramos para el maestro? Pues estoy de acuerdo en eso y precisamente con esto quería yo cerrarnos de que como los maestros somos seres humanos que también pasamos por situaciones, porque tenemos que tener un acompañamiento psicológico gratuito, que la misma Secretaría apoya a los maestros constantemente por la vulnerabilidad, porque somos seres humanos. También que haya talleres de autocuidado y resiliencia, y obviamente que la familia tiene que estar involucrada, los niños, los jóvenes, porque pues estamos hablando de diferentes edades. Fíjate, yo como maestra universitaria, el hecho de que tú digas, pues él ya debe de saber, ya viene a esto, esa empatía, esa sensibilidad de esos sensores que los maestros se nos facilita, o en el caso de ver qué es lo que está pasando en la mente de cada alumno. Hay jóvenes que no tienen, que estudian fuera de su casa, que vienen sin comer, que no durmieron, que están enfermos, que muchas cosas que ellos también pasan. Los maestros tenemos que tener esta sensibilidad emocional. Si bien es cierto, los valores se traen desde casa, no los vamos a dar nosotros, pero yo no creo, fíjate, cuando eres maestro, tenga que ser en un cierto nivel donde tengas que tener esa empatía y esa sensibilidad emocional con tus alumnos, cuando te gusta lo que haces, cuando tienes esa visión o esa misión del valor que tiene el maestro, creo que lo puedes transmitir. Y obviamente sí se necesita que volvamos a tener mucho respeto por cada uno de ellos, dado que efectivamente es un trabajo incansable en el cual nos tenemos que estar actualizando constantemente y en el cual muchas veces no se ve ese trabajo que está ahí. Creo que la educación es eso, educar, y no podemos decir que no necesitamos el aprendizaje, y eso yo les digo a los papás, y quiero cerrar con esto: no todas las escuelas son para tus hijos. Óyenlo bien, no todas las escuelas son para tus educativos que no. Así es, nos aferramos a esos modelos educativos donde les hacemos más daño a nuestros hijos, y a veces el maestro te lo puede decir y tú no lo escuchas, o simplemente el maestro puede tener esa sensibilidad. Me ha tocado maestros que se han dado cuenta de que hay abuso sexual en algunos niños y no son escuchados, y hay muchas cosas que el maestro detecta y que a veces no puede hacer más porque los mismos papás también o las mismas autoridades no se lo permiten, para que no haya algún otro tipo de situaciones que se puedan manejar dentro de la institución. Entonces tengamos mucho cuidado, el papel del maestro se ha desvalorizado y hay que darle ese valor que realmente tiene, sobre todo el respeto que se merece por todo lo que hace. Estamos más tiempo con sus hijos que a veces ustedes mismos, y los conocemos más que a veces ustedes mismos. Entonces, escuchemos al maestro también. Las dos partes son importantes, pero creo que hay que darles ese apoyo psicológico que se merecen, porque también somos seres humanos. ¿Qué es lo que decía? Exactamente ahorita, pues es toda la vida que engloba al maestro, y sí, pasan más tiempo en esa etapa con los hijos, o un tiempo de calidad muy importante en la formación. Gracias. ¿Dónde te pueden contactar? Doctora Mariel Montes en Instagram, doctora Mariel Montes en Facebook y en el 6621-040454. ¿Caro? En Instagram y en Facebook como psicóloga Caro Burgos. ¿Mayra?
Celular 6621-89-5592, Facebook e Instagram como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas. Y efectivamente le estoy dando talleres de burnout para los maestros y para algunos funcionarios que también a veces por ahí necesitan. En este caso hay que incluirlos en el sistema para que las instituciones les den el apoyo. Gracias, Mayra.